esta es la historia porque el público la pidió. ¡No, nadie! Del niño que nació con un tornillo en el ombligo. Una historia triste. Ok, ahí va. Ahora, están abusando de mí. Ya la está cantando, ponle la radio. Están abusando de mí porque ya les conté una en la mañana, ¿eh? Ahí va. No. La historia del niño que nació con un tornillo en el ombligo. Pues un día, en una aldea recóndita, nace un niño con un tornillo de oro en el ombligo. Un tornillo de oro, un tornillo de oro en el ombligo, así en el hoyito del ombligo, un tornillo de oro. Pues hay que ir de que la mamá, la partera, le corta el cordón umbilical y cuando le empieza a sanar, pues empieza a notar que el niño tenía un tornillo de oro en el ombligo. Entonces la mamá empieza, ay, pues mi hijo, que empieza a llevarla con curanderas, que en ese tiempo, pues lo que eran los doctores, ¿verdad? Y nadie le daba razón de por qué ese niño había nacido con un tornillo en el ombligo. El niño empieza a crecer y la gente de esta aldea pues empezaba a burlar del niño porque pues tenía un tornillo en el ombligo y él empezaba a tocar su tornillito en su ombliguito del niño y le decía a su mamá, ¿por qué tengo yo un tornillo en el ombligo, mamá? Y pues no sabemos, hijo. Pues ahí tienes que un día, cuando ya empezó a crecer, crecía así como crecía él en edad, crecía también en curiosidad de saber por qué todos sus amiguitos tenían un ombligo normal y él tenía un tornillo de oro en el ombligo. Pues cuando ya el muchachito tuvo ya edad, empezó a buscar la respuesta y empezó a salir de su aldea y a buscar a los sabios, a los curanderos, a los brujos, a ver quién le podía dar razón, una explicación de por qué él había nacido con un tornillo en el ombligo. Y se fue, y cada vez un brujo, un curandero, le decía que fuera con otro que era mejor, que le decía que fuera con otro que era mejor, que a su vez le decía que fuera con otro que era mejor. Y cada vez se fue alejando más y más de su lugar de origen. Años pasaron. Y el muchacho tenía 22 años de edad cuando encontró en un lugar a la bruja más famosa de toda la región. Una mujer solitaria y apartada de todo. Una mujer sabia que le dijo, yo sé quién te puede ayudar con ese tornillo en el ombligo. Pero es un rey muy sabio. Es un rey muy sabio. Yo en mi juventud estuve casada con un mago poderoso que trabaja para este rey en su corte. Y él, ese rey, te puede ayudar con tu tornillo en el ombligo. El joven se decidió y fue a buscar a ese rey desconocido y lejano a que le ayudara con el tornillo que había nacido él en el ombligo. Él ya había ido con herreros, se lo trató de sacar, herreros le metían herramienta, no lo movían ni le hacían ni un raspón siquiera al tornillo. Hasta que llegó a las puertas de ese reino y pide una audiencia con el rey. ¿Quién eres tú, plebeyo, para pedir una audiencia con el rey? Es que tengo un problema. Y se levantaba su camisa y les enseñaba el tornillo que tenía él en el ombligo. Llegó a los oídos del rey que había un muchacho misterioso con un tornillo en el ombligo y el rey le dijo, háganlo pasar, quiero hablar con él. El rey, que era muy sabio, le dice, a ver, levántate tu camisa, mire, así con este tornillo pues aquí en el ombligo, oiga. El rey se baja del trono, se agacha a la altura de su estómago, le toca el tornillo y le dice, mira, ¿quién te mandó? Me mandó, pues la bruja esta, ¿no? Le dice... El rey se toca su barba blanca y larga y le dice, te puedo ayudar, pero antes de que yo te ayude con el tornillo, tienes que saber que te puede pasar algo. ¿Estás de acuerdo a que yo quite el tornillo de tu ombligo? Sí, piénsalo, por favor, le dijo el virrey sabio, porque no sabemos qué vaya a suceder. No me importa lo que suceda, tengo curiosidad y quiero que me quite el tornillo del ombligo. Si eso quieres, que no se hable más. El rey ordenó al sabio de la corte que trajera un cofre dorado. Y dentro del cofre había un desarmador, también de oro, de cruz, como el que tenía el tornillo en el ombligo del muchacho. El rey le dice
quítate la camisa. Toma el desarmador de oro, lo coloca en el ombligo del muchacho y le empieza a dar vueltas. Todas las herramientas que se habían usado antes no habían funcionado, pero esta vez el desarmador empezó con una facilidad a desatornillar el tornillo del ombligo del joven. Y le da una vuelta, y le da dos, y le da tres, y el tornillo se empieza a aflojar, hasta que por fin el tornillo sale de la panza del joven. ¿Y saben qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Se le cayeron las nalgas. ¿Eso qué? ¡Le cayeron las nalgas, hijo! El tornillo del que se las dice. ¿Yo qué quieren que haga? La historia así es, ¿a mí qué me dicen?